Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor Felipe Calderón. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la ejecución presupuestal. Somos el grupo número 5 que está conformado por Evelyn Carolina Coral, Mónica Erazo, Camilo López y mi persona, quien les habla, María Sofía Gámez. Bueno, dentro de la temática que hablaremos principalmente del presupuesto, en donde se encuentra la fase de la ejecución presupuestal. En ello podemos tener lo que es la ejecución de los ingresos y la ejecución de los gastos, bajo tres instrumentos como son el PAC, el CDP y el RP. Además, también tendremos inclusión de las apropiaciones, de las obligaciones y los pagos que se realizan dentro del presupuesto. 3. Como mencionaba anteriormente, el presupuesto presenta una última fase en donde se denomina la ejecución presupuestal. Dentro de este tenemos como el ciclo en donde se realiza el funcionamiento de los recursos materiales y financieros que presenta un Estado. Bajo ello también tenemos ciertos principios denominados por el Estatuto Orgánico del PNG, que se denomina Presupuesto General de la Nación, articulados principalmente desde el artículo 13 hasta el artículo 16, denominando la planificación, la anualidad, la universalidad y la unión de caja. Mencionar dentro de esto que el Estatuto Orgánico del PNG es quien regula los principios que rigen la actividad presupuestal. Continuando con los artículos que mencionaba mi compañero, continuamos con el artículo del 17 al 21, que es la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica, la homeostasis presupuestal. El sistema presupuestal está compuesto por tres fases: el plan financiero plurianual, el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto anual del distrito. El plan financiero plurianual es un instrumento de planificación y gestión financiera de la administración distrital y sus entidades descentralizadas. El plan operativo anual de inversiones señala los proyectos de inversión clasificados en los sectores y entidades programadas con anterioridad dentro de dicho presupuesto. Y el presupuesto anual del distrito es el instrumento que vela por el cumplimiento de los planes y los programas que se... y el presupuesto anual del distrito, que es el instrumento que vela por el cumplimiento de los programas y los planes de desarrollo económico y social dentro de cada presupuesto. Dentro de esto tenemos unos pasos para la ejecución. Inicialmente se realiza el superintendente de notariado y registro solicita una resolución, o se hace mediante una resolución la disponibilidad o el conocimiento de la disponibilidad de presupuesto con el fin de realizar dicha ejecución. Por consiguiente, tenemos los pasos de la ejecución presupuestal, en donde presenta el superintendente de notariado y registro. A través de resolución se certifica o se conoce la finalidad de conocer la disponibilidad de presupuesto, soportando estos ciertos documentos. En ello se puede presentar también lo que son los CDPs, el compromiso presupuestal, radicar y aprobar cuenta por pagar, generar la obligación, elaborar orden de pago presupuestal y autorizarla de forma inmediata, el orden de pago no presupuestal y autorizarla de igual manera, la orden bancaria y el pago que se realiza. En continuidad con esto se finaliza una vez el cheque se ha girado o se haga liquidación con la finalidad de ejecución de presupuesto y en sí se realice la orden de pago. Continuamos con la programación presupuestal. Es el proceso mediante el cual se establecen los lineamientos que se van a establecer dentro de dicho proyecto, teniendo en cuenta la elaboración, la presentación, el estudio y la aprobación del presupuesto de las entidades distritales. Dentro de estos se encuentran unos aspectos de la programación presupuestal, que son los lineamientos de política presupuestal, la determinación del cálculo de renta e ingresos, gastos de funcionamiento e inversión, costos de plantas de personal, elaboración del plan de financiamiento, 3. elaboración del plan operativo anual de inversiones, elaboración del anteproyecto del presupuesto anual, revisión del anteproyecto de comités funcionales, la aprobación del anteproyecto de presupuesto anual por el CONFIS,
expedición del presupuesto mediante acuerdo del Consejo Distrital y la expedición del decreto de liquidación por el alcalde mayor. Dichos aspectos de programación llevan un tiempo delimitado, el cual va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, teniendo en cuenta que cada proyecto debe ser establecido entre esta fecha límite y siendo cumplidos en una totalidad. De no ser así, estos conllevarán a una multa, sanciones y demás requerimientos. 3. Como mencionaba anteriormente, cada incumplimiento de dicho proyecto, de dicho presupuesto establecido ante un alcalde mayor, debe tener un cumplimiento. Dentro de este se hace una evaluación de proyecto, el cual debe tener en cuenta 4 variables, que son el certificado de disponibilidad presupuestal, un CDP, un compromiso, que es un contrato de respaldo con un registro presupuestal, que es un RP, los giros y las reservas. Bueno, inicialmente tenemos el certificado de disponibilidad presupuestal. Este certificado consta cuánto tenemos de presupuesto para llevar a cabo la ejecución de nuestro proyecto. Por lo tanto, no quiere decir que va a ser efectivo el pago. Sin embargo, no se puede dejar por detrás que esta es una de las principales etapas para poderse ejecutar dicho proyecto. El compromiso o contrato respaldo de un registro presupuestal, el ERP. Es un compromiso que debe ir por escrito, que debe llevar un peso porcentual, debe ser representado oficialmente por un contrato, convenio o acto administrativo, con el ánimo de lograr las metas planteadas dentro del proyecto. Como les manifestaba, llevando un proyecto a su totalidad, un 100% o por lo menos un 80% para no tener sanciones. Tenemos el giro. El giro representa lo que son los pagos realizados para llevar a cabo la ejecución de dicho proyecto. Sin embargo, se debe llevar a cabalidad las cláusulas que se estipulan dentro de la contratación, al igual que los actos administrativos. Y las reservas que se deben tener en cuenta y debe estar constituida dentro del primer semestre del año, por lo cual es muy importante como una variable de evaluación para que el directivo tome las acciones pertinentes con los contratos que no han terminado su ejecución. Teniendo en cuenta estas 4 variables, se toman del plan generado por el sistema apoteosis de la SED, que la SED es el sistema que controla la ejecución de los proyectos y componentes. Ya. Me dices cuando vos me tienes que decir. Claro, ya, bebos. 1, No, 2, ya. No. Ah, ya fue nada, ya. Vos me dices. 1, 2, 3. Bueno, seguimos con... Va. Bueno, seguimos con las etapas de ejecución presupuestaria. Empezamos con el programa de caja. Este se refiere al nivel mensual que percibe la totalidad de ingresos y gastos autorizados en la ley de presupuesto. 3, 2, va. Bueno, seguimos con las etapas de ejecución presupuestaria. El primer ítem es el programa de caja. Este se refiere al nivel mensual que percibe la totalidad de ingresos y gastos autorizados por la ley de presupuesto en numerosas entidades. Los procesa el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, fundamentalmente en proyectos que se envían a entidades. Este es aceptado. Seguimos con las etapas de ejecución presupuestaria. El programa de caja. Se refiere al programa presentado a nivel mensual que percibe la totalidad de los ingresos y gastos autorizados por la ley del presupuesto a las numerosas entidades. Lo procesa el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, fundamentándose en proyectos que envían las entidades. Este es aceptado por el Consejo Superior de la Política Fiscal. Seguimos con el control presupuestal. En el control presupuestal se manifiestan 2 fases, el control político y el control financiero económico. Vamos con el primero, que es el control político. Este control político lo ejerce el Congreso Nacional en relación a las funciones. Bueno, seguimos con el control presupuestal. El control presupuestal tiene 2 fases, el político y el control financiero y económico. El control político es el que ejerce el Congreso Nacional en relación a las funciones en materia presupuestal que se encargan de la política de las leyes. Y el control financiero y económico realiza la Dirección General del Presupuesto. En el paso que el Departamento Nacional de Planeación debe progresar en análisis de los resultados en las orientaciones que indique el presidente de la Nación. 3. Ejecución de ingresos. Los ingresos en el Estado colombiano están dados inicialmente por un presupuesto estimado donde se presenta ingresos y gastos.
Se pretende obtener en el periodo fiscal siguiente. Además, se entiende que las entidades colombianas que regulan dichos ingresos son primordialmente la DIAN, el Ministerio de Hacienda, Crédito Público. Ahora bien, los ingresos provienen de tres rubores fundamentales que son ingresos por impuestos, son primordialmente la DIAN, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ahora bien, los ingresos provienen de tres rubros fundamentales, los cuales son ingresos obtenidos por el sector público, ingresos por impuestos y por deuda externa o interna. Dichos rubros son los que generan al Estado colombiano las entradas que necesitan para poder operar normalmente. Los ingresos se incluyen tanto en ingresos corrientes como ingresos de capital. Los ingresos corrientes son aquellos que se clasifican de manera corriente, ordinaria y habitual, percibe la administración pública local. Y se caracteriza por la posibilidad de ser percibibles y que se producen como consecuencia de la actividad normal de una entidad. Y los ingresos extraordinarios son los que tengan naturaleza y no surgen de la actividad normal de una actividad. La ejecución de gastos es la fase de proceso presupuestario. Inicia una vez aprobado el presupuesto. Puede ser encasillados como programas, subprogramas y proyectos. Los programas están destinados a actividades similares en un sector de acción financiero, administrativo, social o económico o cultural, que tiene el propósito de la implementación y consolidación de objetivos trazados desde el gobierno central por medio de la asignación del capital físico. Se considera el gasto público realizado por toda organización de derecho público, sea para el pago de bienes, servicios, remuneraciones, intereses, obras, transformaciones o sin retribución alguna. Su objeto es un ordenamiento sistemático y homogéneo a los bienes y servicios y las transferencias del sector público que requiere para desarrollar su actividad. Su objeto es un ordenamiento sistemático y homogéneo de bienes y servicios y transferencias del sector público que requiere para desarrollar su actividad. En la ejecución de gastos, cabe mencionar que hay una clasificación de gasto público por finalidad y funciones. En esta clasificación, el gasto público está presentado según diferentes servicios que las instituciones públicas le brindan a la comunidad por su naturaleza. Para determinar el destino económico, social o cultural que se les da a los gastos del Estado en un periodo determinado. Las finalidades de esta clasificación son la primera, diferentes actividades de administración pública y funcionamiento del Estado. La segunda es el gasto público social incluyente de los servicios sociales que presentan a la comunidad. El tercero, gasto público en servicios económicos que comprenden los bienes y servicios relacionados con la actividad económica. El cuarto son los servicios de deuda pública, donde se imputan los gastos. El tercero, gasto público en servicios económicos que comprende bienes y servicios relacionados con la actividad económica. El cuarto, servicios de la deuda pública, donde se imputan los gastos destinados a la atención de servicios de la deuda. Bueno, seguimos con el programa anual mensualizado de la Caja PAC. Este se refiere a nivel mensual que percibe la totalidad de los ingresos y de los gastos autorizados por la ley de presupuesto en numerosas entidades. Los procesos del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación fundamentados en proyectos son los que generan dicho programa de la Caja PAC. En este programa se refiere tanto, como ya había dicho, a los gastos como a los ingresos que generan de forma
constante durante los meses del año. Bueno, seguimos con el control presupuestal. Siguiendo con el programa anual mensualizado de la Caja PAC, tenemos que... Ay, no. Bueno, siguiendo con el programa anual mensualizado de la Caja PAC, tenemos los responsables de todas las entidades de administración central, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas sociales, el ente universitario autónomo y el ente de control. Estas son las organizaciones que se presentan en la Caja PAC, donde estas deben ser programadas para realizar dicho programa previsto para esta Caja PAC. El programa anual de la Caja PAC se clasifica de forma que establezca el gobierno por los diferentes órganos que conforman el presupuesto general. Siendo así la asesoría de la Dirección General del Tesoro Nacional, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, teniendo en cuenta las metas establecidas por el CONFIS. Cabe mencionar aquí que el CONFIS es el Consejo Superior de la Política Fiscal, que es un organismo adscrito al al Ministerio de Hacienda y el Crédito Público, encargado de dirigir la política fiscal y coordinar el sistema presupuestal. Bueno, para iniciar su ejecución en el programa mensualizado de la Caja PAC, debe haber sido realizado por la Dirección del Tesoro Nacional, del Ministerio de Hacienda y el Crédito Público, correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal. Tendrá como límite el máximo el valor del presupuesto de este periodo y las modificaciones al PAC. Teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el CONFIS, como ya había dicho. Esta podrá reducir el PAC y en caso de declararse una deficiencia en la ejecución, igualmente se podrá reducir las apropiaciones y comprender bien el presupuesto del territorio. Los certificados de disponibilidad presupuestal CEP es el documento expedido por el funcionario responsable del presupuesto o quien desempeña estas funciones en cada entidad. Mediante el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de afectación y suficiente para respaldar los actos administrativos, con los cuales se ejecuta el presupuesto o se hace uso de la apropiación presupuestal. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. Por lo que se concluye que el CEP es un registro sin la cual la entidad pública no puede iniciar ningún proceso contractual o adición a un contrato que ya existe. La no observación de este postulado es causa de una investigación disciplinaria. Los registros presupuestarios RP es el registro de la operación mediante el cual se perfecciona el compromiso garantizado que los registros presupuestarios RP es el registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso garantizado que los recursos comprendidos no sean desviados a ningún lado o con otro fin. De acuerdo al artículo 38 del Estatuto Presupuestal, los compromisos efectivamente adquiridos con cargo de disponibilidad presupuestaria expendidas deben contar también con un registro presupuestal en virtud de la cual los recursos no podrán ser desviados a... No, 2, 3. Disponibilidad presupuestal. No, otra vez. 1, 2. No, ahí estaba grabando. Los compromisos efectivamente adquiridos con cargo a la disponibilidad presupuestaria expedidas deben contar también con un registro presupuestal en virtud de la cual los recursos no podrán ser desviados a ningún otro fin. No se podrán tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que efectúen el presupuesto de gastos cuando no reúnen los requisitos legales o configuren como hechos cumplidos.
los ordenamientos de gastos y los ordenamientos, no, espérate. Bueno, en continuidad tenemos las apropiaciones. Dentro de las apropiaciones se presenta el monto máximo que se delega o se emite con el fin de generar y realizar el proyecto como tal. Esto se ve autorizado por la unidad financiera y el establecimiento público para llevarse a cabo el proyecto. También cabe resaltar que al realizarse las apropiaciones, esto es como base para generar el programa anual mensualizado de caja y con eso poderse realizar lo que son cumplimiento a los estatutos, cumplimiento al estatuto orgánico de presupuesto. Después de ello presentamos las obligaciones. Las obligaciones se presentan con la finalidad de que la inversión realizada en cada proyecto se lleve a cabo y no se deleguen ninguna otras alternativas que afecten o atenten contra la proyección que se esté llevando a cabo. Por ello, las liquidaciones que se llevan a cabo o las entidades que asumen la responsabilidad deberán comprometerse y llevar a cabo y realizar los pactos o las normas presupuestales que se llevaban a contratación. Y en finalidad tenemos el pago. El pago se realiza con el fin de llevar a ejecución y cumplimiento del proyecto, como hemos mencionado en el transcurso de la exposición. Por ello, el pago es remunerado con un bien, con un activo financiero o con un servicio que se puede alegar por una X o Y empresa a favor o beneficio del Estado. En síntesis, el pago se viene a denominar como la contraprestación que debemos dar por un servicio o un bien o una utilidad o una producción para el Estado.